Y bueno, sin más dilación, comenzamos con la jornada de hoy, que sabéis bueno, coincidiendo con la Semana de la Movilidad Europea y hoy concretamente con el Día Sin Coches, lo queríamos centrar más en bajar un poco al detalle de la situación de la movilidad en Puente de Vallecas y como sabéis y digamos y un poco era nuestra idea, a ver si podemos hacerla un poquito más participativa al final y si funciona y si logramos organizarnos bien con los turnos, que podáis incluso participar de viva voz. Yo me presento rápidamente, soy Rubén Casado, miembro de la mesa del foro local y como os comenté el otro día, está aquí conmigo Luis Miramón, vicepresidente de los foros locales, el foro local de Puente de Vallecas y bueno, también miembros de la mesa y de los partidos políticos que nos han tenido a bien acompañarnos. También está Isidro y César, que estuvieron con nosotros el otro día, luego les daremos paso. Y bueno, como invitados esta vez tenemos a Isabel González García, que es miembro del Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad GIAUS Plus S. Creo que al final el otro día quedamos que se decía así con Gonzalo, sí. De la UPM. Y también nos acompaña Adrián Fernández, que es coordinador de movilidad de Greenpeace España. Si no habíamos probado con el sonido con mantener las ventanas abiertas, creo que las vamos a cerrar porque no esperábamos estos ruidos de motos de fondo. Joder, en media hora no se había oído un ruido y justo ahora al comenzar ha tenido a bien pasar la moto. Bueno, sin mucha más dilación voy a dar paso a Luis y que os haga la presentación de la jornada. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Bueno, vamos a hablar de una cosa que hoy parece muy extraña, que es la movilidad. Pues hablamos desde el paraíso del confinamiento y donde la movilidad, al menos en teoría, está restringida y es difícil. Pero esperamos que vuelvan los tiempos normales, que podamos movernos, que podamos salir y volveremos a seguir teniendo los mismos problemas que teníamos antes de este momento. Tenemos problemas para movernos porque al final todos somos ciudadanos, somos vecinos del barrio y lo que no somos es conductores, o no somos peatones, o no somos ciclistas. Somos vecinos. Lo que pasa es que un día cogemos el autobús, otro día la bici, otro día nos damos un paseo y en cada caso necesitamos una posibilidad de movernos, de ir a donde necesitamos ir, a donde queremos ir y a ver cómo lo hacemos. Cómo se reparte el espacio entre unos medios de transporte y otros, que sean eficientes. Que no tengas que coger el coche porque no hay alternativa, cuando seguramente la alternativa sería mucho más eficiente y mucho más cómoda que cargar con el coche propio. Y al contrario, si de verdad tienes que coger el coche porque es que el autobús no llega, pues sobre todo cuando tienes que ir al barrio de al lado, es imposible si no vas en coche, y pues entonces que tengas una calle que esté bien, que esté cuidada, que sea respetuosa con el entorno, que esté hecha para la circulación de los vecinos y no para que pase por el barrio la circulación de la ciudad. Así pues, vamos a hablar de todo esto, pues desde las calles por las que no se puede andar y paradójicamente pasan los autobuses, las calles donde se podría andar, pero los coches pasan a alta velocidad y tampoco se puede ni andar, ni pasar autobús, ni la bicicleta, o otras calles que realmente los vecinos que no pueden aparcar, que el barrio se convierte en un aparcamiento disuasorio para la ciudad, porque está fuera del perímetro, estamos a este lado de la M30, y bueno, pues es la diferencia, la desigualdad que hablábamos el otro día en la charla sobre la vía urbana de la M30. Pues esto es lo que espero que nos deis ideas, que ordenéis las que ya tenemos y poder hacer propuestas que sean para una ciudad
viva y sin desigualdades como la que tenemos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y sin esperar mucho más, si quieres, Isabel, si no te importa comenzar a ti. No, no, para nada. Bueno, a ver, yo quería, le conté a Luis, un poco le pregunté qué es lo que queríais, porque digamos que yo soy urbanista, soy profesora de la Escuela de Arquitectura en Urbanismo en el departamento y además estoy dentro del grupo de GIO+S. Y sí que es verdad que llevamos mucho tiempo haciendo una reflexión general sobre la ciudad y quizás nuestro tema no es exactamente la movilidad o en el que yo me muevo, pero sí que la movilidad entronca directamente y esa visión yo creo que sí que era interesante desde una visión un poco general. Terminaré centrándome con mapitas, ¿no?, de Madrid y Vallecas y cuál es su posición, pero sí que me parecía que a lo mejor era interesante empezar con una reflexión un poco general sobre el tema de la movilidad. No sé si me tienes que hacer con algo porque quería compartir pantalla. He preparado aquí, me tienes que hacer anfitrión. Sí. En teoría ya eres hospedador. Pues espero a ver si me permite. Sí, perfecto. Bueno, pues voy a ir ahí, ¿vale? Entonces voy a presentaros, perdonar que me voy, pero voy a empezar. Bien. Un poco, vale. Un poco esa es mi idea, perdonad que se me ha ido. Vamos a empezar desde el principio. Muy brevemente, porque ya me ha dicho claro, Luis, que lo más interesante yo creo que además es el debate que pueda suscitar, ¿no? Pero he empezado con esta más que título, ¿no? Movilidad para qué y para quién, ¿no? Y un poco yo creo que habría que empezar a hacer una reflexión que a mí me parece siempre importante, aunque mirándoos ahora las caras y todos los que sois veteranos de todo esto, seguro que muchos más especialistas que yo, pero sí que me interesaba dar esa reflexión, ¿no? Y entonces empezamos pues con unos conceptos muy básicos, ¿no? Porque siempre hablamos de movilidad y mi pregunta siempre es recurrir a esas definiciones que además son de conceptos que muchas veces aparecen como enfrentados, es lo de movilidad y también tenemos el concepto de accesibilidad, ¿no? Y es importante recurrir como al diccionario, esta idea de la movilidad como una calidad de movible y que se mueve por sí solo o es capaz de recibir movimiento por impulso ajeno. Es decir, hay una voluntad, ¿no?, en cuanto al movimiento, ¿no?, algo que tiene movilidad. Frente a eso aparece el tema de accesibilidad, ¿no?, esta idea de que a mí me gusta, de que tiene acceso, de fácil acceso o fácil trato, ¿no?, que me parece que es interesante, sobre todo cuando hablamos de la movilidad en la ciudad. Entonces, parece que estamos hablando siempre de movilidad vinculado a una ciudad global y frente al concepto de accesibilidad que está más vinculado a ese espacio cotidiano, ¿no? Entonces, parece que necesitamos como compatibilizar ambos, y ahí pongo entre comillas derechos o ambas necesidades, ¿no? Yo creo que lo primero de todo esto, cuando empezamos a hablar de la movilidad, es decir, un poco volver a la pregunta inicial, pero ¿para qué nos movemos? ¿O quién nos movemos? ¿No? Porque parece que nos hemos convertido, la movilidad se ha convertido en, digamos, como más que una opción, ¿no?, que yo creo que sería lo interesante, una necesidad urgente, y eso nos remite, y yo creo que es lo importante, al modelo urbano en el que vivimos, ¿no?, y en el que también está, por supuesto, Puente Vallecas y el distrito de Vallecas inmerso, ¿no? Un modelo que precisamente ha hecho una apuesta por ese modelo de la ciudad global y donde parece que nos hemos creado una necesidad constante de movimiento para solucionar o incluso satisfacer nuestras necesidades más básicas, ¿no? Que eso es en el fondo la función que tendría esta idea de movernos o incluso de accesibilidad, ¿no? De poder, digamos, como satisfacer esas necesidades. Charla, yo no hablo de momento. Muy mínimas. Entonces, claro, por eso surge la movilidad como un problema, ¿no? Pero realmente la movilidad se convierte en la actualidad, ¿no? Porque, claro, esto de moverse
constantemente y tener que desplazarte para trabajar, para comprar kilómetros, ¿no? Esta locura en la que estamos, que incluso hay gente que se viene de, no sé, de Valladolid, de Toledo, o sea, de una comunidad a otra autónoma para trabajar, que es una necesidad como básica, o incluso para estudiar, ¿no? Parece como bastante, es muy novedosa, porque efectivamente hace ni siquiera 30, 40 años esto ni se planteaba, ¿no? Y mucho menos incluso si nos remontamos un poco más atrás. Entonces, claro, digamos que la tecnología, la velocidad, la construcción de infraestructuras ha favorecido o ha permitido que esos desplazamientos sean cada vez mayores en tiempos, en principio, razonables, y eso ha permitido, pues claro, que conquistemos, ¿no? O que forme parte de nuestra aparente vida cotidiana territorios que están muy separados, o sea, que estamos moviéndonos como unos locos por la Comunidad de Madrid. Y yo creo que eso es interesante. Os traigo aquí. Esto no es nuevo, que seguro que muchos lo conocéis, es un extracto de un ejemplo que nuestra compañera y amiga Pilar Vega publicó en Tiempo, Territorio y Transporte hace unos años, en el 2007, y que era un ejemplo. Os lo traigo porque aunque no hace referencia a Vallecas, yo creo que explica muy bien esta situación que vivimos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Especialmente. Pues fijaros ahí, ¿no? Ahí lo que hacen es un recuento en términos ya no económicos, ni en tiempo, ni en términos energéticos, ¿no? Sino en términos de tiempo. Entonces, lo que una familia, es verdad que están como en el área, se supone que en el área metropolitana de Madrid, noroeste, y que tiene un tipo de vida, ¿no? De una pareja con un hijo universitario, otros pequeños, y bueno, pues una clase media. Bueno, pues al final, en resumen, pues fijaros, ¿no? O sea, es que al final, aproximadamente a la semana, estamos gastando en este tipo de modelo 42 horas a la semana, lo que supone aproximadamente 2 días semana por persona, ¿no? Que ese es un tiempo que es exclusivo nuestro. Si esa cuenta la contabilizamos en un año, pues resulta que estamos gastando de nuestro tiempo 98 días año, persona, en movernos, bueno, pues movernos por toda esta comunidad de Madrid, pero para satisfacer unas necesidades básicas de trabajo, de compra, de estudios. Claro, al final, ¿qué nos está pasando? Bueno, pues que esa posibilidad que era la movilidad se ha convertido en una necesidad y una obligación. Esa necesidad de necesitamos estar conectados incluso para cuestiones muy, muy básicas, ¿no? Y nuestras áreas urbanas se han desgregado, se han fragmentado, en eso ha contribuido que las opciones, ¿no? O las soluciones a este problema, pues ha sido una de dos, facilitar la movilidad. Es verdad que se plantean en muchas ocasiones intentar que esa movilidad sea pues, menos costosa ambientalmente, incluso económicamente, pero al final, claro, lo que tendríamos como que cuestionarnos es precisamente si la respuesta y una solución a largo plazo no sería la reducción de una movilidad, y eso nos lleva, claro, a cuestionarnos el modelo. Esta foto que os pongo aquí, que es también de una tesis de hace unos cuantos años, yo creo que es muy interesante porque, fijaros, me gusta tanto lo que aparece como lo que no aparece, ¿no? Lo que aparece ahí en medio es, bueno, pues se supone que Madrid y su área metropolitana, porque esto es la M30, no sé si veis mi cursor, M30, M40, 45 y 50, entonces Vallecas estaría aquí, Puente, ¿no? Aquí donde estoy yo marcando, y claro, está en ese vacío, porque claro, hemos hecho un modelo en los últimos 20, 30 años que es este, ¿no? El de las piezas absolutamente segregadas, monofuncionales, colgadas de grandes infraestructuras, con los costes energéticos, con los costes económicos, porque ahí necesitamos una renta mínima para poder movernos, y además con los costes que os he contado antes del tiempo, que a mí me parece como muy básico, ¿no? Entonces, claro, voy a ir concretando, ¿no? La cuestión está que nos tenemos como que plantear, yo creo, es una reconversión del modelo, y eso implica
Eso implica unas medidas a corto, medio y largo plazo, pero que son claves, ¿no? Empezamos porque, ¿por qué nos movemos? Nos movemos fundamentalmente, uno de los, digamos, de las causas y es el tema de la movilidad laboral. Fijaros esto que hicimos, os he traído unos cuantos planos que están sacados de estudios que hemos hecho nosotros en los últimos años. Este fue un trabajo que se hizo para el Ayuntamiento de Madrid, donde lo que hicimos fue, pues bueno, intentar delimitar como las áreas de actividad económica. Aquí no estaría el comercio, aquí estamos hablando de industria, terciario y también el empleo vinculado a la administración pública, ¿no? Y como veis ahí en colores, ahí aparece una clasificación de zonas que aparecen activa, emergente, potencial y poco activa, si lo veis en la leyenda, y que tenían que ver con la relación que existía entre el soporte, es decir, la cantidad de metros cuadrados que ese tejido tiene para usos de actividad económica que fueran el comercio de proximidad, porque eso lo veremos más adelante, eso si no nos desvirtuaba un poquito, frente a también el empleo que también se ofertaba, ¿no? Entonces al final se vio que lo que aparecía como activo es que había muy claramente tanto empleo como capacidad del soporte, ¿no? Como metros cuadrados dedicados a ese uso, eran las zonas más activas, las emergentes eran zonas que fundamentalmente ofertaban mucho empleo, aunque en ocasiones por encima de la superficie que digamos, que tenía el soporte, y eso implicaba, bueno, pues que estaban ahí presionando hacia usos más de actividad económica. El potencial era justo lo contrario, era que había una oferta de suelo real, pero sin embargo no tenían empleo y coincidían fundamentalmente con nuestras zonas industriales, digamos, histórica, ¿no? Que se encontraban pues, en ocasiones obsoletas y que habían quedado como en cierto abandono, sobre todo con el uso industrial, pero que lo que suponían para la ciudad era un suelo con una capacidad para albergar actividad económica que era realmente potencial y era muy interesante, y después estaban las poco activas. ¿Veis dónde os situáis vosotros, verdad? Vallecas. Bueno, ¿y dónde está? Que esto es una cosa también bastante interesante para plantearnos la movilidad, cuando se plantea, bueno, se ha descentralizado, se ha dispersado por la comunidad. No, no, fijaros dónde sigue saliendo, dónde está la actividad, que todos lo sabemos, ¿no? O sea, fijaros el eje central del área central en torno a la Castellana y a las áreas más centrales de nuestra comunidad, y por supuesto esa tensión, ¿no? Y esa tendencia hacia el norte, ¿no? Que, bueno, también está el corredor, Barajas, pero también esa tensión hacia el norte, y ahí no aparece toda la operación Chamartín, y mucho menos porque es un poco anterior, ¿no? O esa zona en la A6. Es decir, que había una situación que ya sabemos, totalmente desequilibrio entre unos distritos y otros. Y entonces esto lo que genera, claro, es imposible no generar unos flujos de movilidad muy potentes. Yo creo que si ahora lo veis aquí, lo veis todavía más claramente, dónde se encuentra Puente de Vallecas, ¿no? Puente de Vallecas aparece como uno de los distritos poco activo, ¿no? Con pocos metros cuadrados de actividad económica por hectárea edificada y con pocos afiliados en actividad económica. Es decir, los vallecanos os tenéis que mover obligatoriamente hacia las zonas que aparecen ahí, en general, como más activos, que si os fijáis, pues aparecen ahí desde Centro, Barajas, Tetuán, Chamartín, Salamanca, Chamberí, es decir, San Blas, bueno, pues todas las zonas más vinculadas al norte, ¿no? Es decir, que bueno, pues ya existe un desequilibrio muy potente. Entonces, en cuanto hablamos de movilidad, sobre todo vinculado al tema laboral, pues claro, se están produciendo unos flujos que son realmente muy complicados de gestionar y que nos están hablando de un modelo muy desequilibrado, donde pues Puente y otros distritos, ya lo sabemos, se han convertido en, bueno, lugares donde residimos, no trabajamos y tenemos que estar moviéndonos constantemente, ¿no? Quería pasar, no sé si me deja pasar, perdonad que algo se le ha pasado. ¿Me oís? Ah, bueno. Fijaros, este es otro que yo creo que viene a reforzar esta idea, que está sacado, la fuente es muy actual, que es de un investigador que trabaja con nosotros en un libro que lo tenéis ahí, que lo hemos editado, además está en código abierto, está en la UPM, o sea que se puede acceder, os lo podéis descargar y mirar, que es sobre la resiliencia de las áreas urbanas.
Y en este caso lo que estudia son los flujos, ¿no?, de residentes empleados, y ahí están marcando, digamos, las secciones censales donde un porcentaje de su población tarda más de 30 minutos en llegar a su área de trabajo. Fijaros, aparece también marcada en azul la siempre brecha entre norte y sur, y veis un poco también dónde está localizado todo el sur, y fundamentalmente también Vallecas, ¿no?, donde está tanto Puente como Villa, pero fundamentalmente Puente. Es decir, donde está por encima prácticamente todas las secciones censales, más del 40 o 50% de la población, de sus empleados, de los residentes empleados, tardan más de 30 minutos en llegar a su lugar de trabajo. Y este plano se puede comparar, porque también veis ahí en la corona noroeste, ¿no?, como que también están en más del 60% de la población, pero fijaros la diferencia, ¿no? En este caso, lo que se cuenta es los que utilizan para desplazarse el transporte público. Y claro, ahí hay una clara... bueno, pues si juntásemos esos dos planos, veríamos que además todo el sureste, y especialmente vuestro distrito, tarda más, no solo tarda más de 30 minutos, y además moviéndose en transporte público, ¿no? Lo que nos está indicando también unas necesidades de movilidad y unos flujos de movilidad que son muy importantes. Claro, esto lo que nos apunta es hacia, bueno, desde luego la solución o la alternativa pues es a largo plazo, y que tiene mucho que ver con la falta de actividad, que además eso no redunda solo en la movilidad, sino en la calidad del propio espacio, la falta de actividad en muchos de estos distritos, y especialmente en Puente de Vallecas, ¿no?, de actividad económica que haga que no se produzcan estos constantes flujos, y además de lo que supone de mezcla de usos y de funciones en el propio tejido. Digamos que eso nos hace pensar bueno, pues que realmente necesitamos una transformación, darle la vuelta. Yo siempre le digo, y últimamente a los alumnos, que lo que teníamos que hacer es darle la vuelta al mapa de Madrid, ¿no? Es decir, poner el norte al sur y el sur al norte para verlo todo desde otra perspectiva, ¿no?, y darle una vuelta al modelo territorial. Esta otra que me interesaba también, que es de este libro que os decía, y es de otro compañero que estuvo el otro día con vosotros, que es Gonzalo, ¿no?, estuvo en la sesión anterior, y que yo creo es muy interesante porque sin embargo, de lo que nos habla, pensando precisamente en ese modelo, y que veíamos, ¿no?, es de dónde están, pues en este caso es atendiendo a la superficie comercial, pero dónde están los usos comerciales en nuestro territorio, ¿no? Y lo que vemos aquí lo que hace es un trabajo muy interesante que forma parte de su tesis, que lo que mira es cada una de las manzanas y cada uno de los edificios, el número o la distancia a menos de 500 metros, la superficie comercial de la que dispone. Y ahí, curiosamente, ocurre todo lo contrario, ¿no? Frente a un modelo que teníamos que, con respecto al trabajo, que implica que el tejido de Vallecas no tiene suficiente actividad y que estamos moviéndonos constantemente, sin embargo, si lo que estamos atendiendo es a cómo es el tejido comercial, la superficie que tenéis para usos comerciales, pues resulta que ahí cambia la cosa, y realmente estamos muy por encima de la media, incluso en la media, en más de 25.000 o 50.000 metros cuadrados de superficie comercial en un radio de 500 metros respecto a la manzana. Entonces, lo que estamos viendo es que precisamente en esta imagen son los tejidos más tradicionales, y nuestra periferia histórica, digamos, el cinturón de los barrios de Madrid, son los que todavía tienen un tejido comercial, un tejido de superficie comercial, de soporte, más que interesante, ¿no? Otra cosa es que se encuentre en qué estado está, si se encuentran activos, si están cerrando, pero volvemos a lo mismo, tiene una potencialidad, lo que nos da unos tejidos que sin embargo tienen una capacidad para albergar actividades, para albergar además
para, digamos, satisfacer esas necesidades básicas de compra y de otros usos muy vinculados a lo local. Sin embargo, todo tanto los nuevos desarrollos, que están bien interesantes si os fijáis con cierto detalle, como toda la corona noroeste, pues carece de ese soporte, y en ellos en concreto pues la movilidad también, no solo laboral, sino la movilidad digamos causada por la necesidad de compra o con objeto de la compra, bueno, pues incluso de los, digamos, de los productos más básicos, pues tienen que usar constantemente un transporte para poder satisfacer esas necesidades básicas. Bueno, pues yo lo que intentado mostrar aquí, bueno, pues cómo tanto Puente como la ciudad tradicional pues tiene una capacidad en sí mismo, en su tejido, para albergar muchísima actividad, y que pondría, yo creo, como pondría el foco en que eso nos facilitaría esa reducción de la movilidad y bueno, que viviéramos con una escala muchísimo más asequible. Y esto, claro, nos vuelve a centrar de nuevo en toda una serie de opciones y de transformaciones que yo creo que habría que producirse en la ciudad de Madrid en concreto y en vuestro distrito de forma clara, ¿no? Porque hay unas soluciones, insisto, de mejora de la movilidad, en cuanto que seguro que todos vosotros vais a hablar después y hay expertos aquí, pero que yo creo que mi reflexión va más allá, ¿no? Hacia una transformación del modelo. Y esa transformación del modelo tiene que venir vinculada, y eso coincide aquí en toda una serie de propuestas que coinciden en centrar la transformación en una recuperación de la escala local, de la escala de la proximidad, de poder satisfacer esas necesidades más básicas en el territorio cercano, que en vuestro caso, bueno, tenemos un déficit desde luego en cuanto a empleo, pero sin embargo sí que tenemos un soporte físico que nos podría proporcionar incluso puestos de trabajo y desde luego satisfacer las necesidades más básicas. Vinculado también a todos estos temas, durante este periodo del confinamiento, seguro que algunos de vosotros lo habéis seguido, hemos hecho pues bueno, como unas pequeñas esquemas que también están publicados y accesibles a todo el mundo en nuestra página de REAP, sobre cómo es el espacio, ¿no? El espacio público, ¿no? Porque tenemos unas carencias claras y que se ha visto como agudizado. Yo creo que el COVID lo que nos ha servido es como visibilizar de forma más clara determinadas carencias, tanto en el soporte residencial como en el soporte del espacio público libre, ¿no? Y entonces hicimos toda una serie como de estudios sobre cómo se está ocupando pues, el espacio, y digamos qué capacidad tiene nuestro espacio peatonal, ¿no? En este caso estaba hecho precisamente en la época del confinamiento estricto, con las franjas de salida y permiso, ¿no? En este caso la que necesitaba más espacio por la cantidad de gente que había, que era la franja de los adultos. Entonces ahí, si veis, lo que hicimos fue precisamente analizar cuáles eran esas secciones censales que tenían, bueno, pues muy poca banda de circulación para el peatón en las aceras, menos de 2 metros cuadrados por viandante, que eso lo llamábamos crítico, o muy crítico, ese crítico que llegaba a ser de 2 y 4 metros, y bueno, y el resto, porque ya estábamos en una situación aceptable. Como veis, vosotros os encontráis, sobre todo en determinadas zonas de Puente, en una situación crítica o incluso muy crítica. Y sobre eso lo que hicimos fue también incorporar, ¿no? Que son esas rayas que veis azules, esas peatonalizaciones que se hicieron, ¿no? en ese periodo, ¿os acordáis? En mayo. Y realmente vimos, bueno, pues que suponemos que por la prisa, porque era más sencillo, no sabemos cómo se decidió, pero que desde luego no se correspondían con las áreas que realmente tenían una situación más crítica, ¿no? Y también lo analizamos con todo el tema de la calzada y de un poco la superficie que se estaba destinando, ¿no? Y llegamos a la conclusión, que ahí lo tenéis, bueno, pues que igualmente había zonas que estaban
sumamente saturada, sobresaturada, funcional era ver de que había un cierto equilibrio y en otras ocasiones que estaba sobredimensionada, que se ve claramente, y eso nos podría dar pautas también para tomar decisiones, ¿no? Respecto a, y ahora ya bajo a la escala, a unas medidas, que esas sí que son unas medidas más a corto, medio plazo, que sería de intervención en ese espacio público para recuperar el espacio, pues fundamentalmente para el peatón, que en este caso, o en este caso sería como la forma o el modo de movilidad, el modo de transporte más universal y para todos, ¿no? Que es el modo peatonal. Como veis ahí, también podéis ver, y esto os lo puedo, bueno, está accesible, pero os lo puedo dejar y hacer llegar sobre la situación que teníais en Puente, ¿no? En donde había áreas donde estaban muy saturadas y había zonas donde al revés estaba sobredimensionado. ¿Eso qué implica? Pues eso es lo que se nos ocurría era que aparecían propuestas de diferente tipo, ¿no? En unas era claro que había que peatonalizar o incluso incorporar estrategias de coexistencia, donde evidentemente lo que se favoreciera era fundamentalmente el transporte colectivo y el modo no motorizado, los modos de transporte no motorizados, y la peatonalización. En muchos casos también, como veis ahí en rosa, aparecían ampliación de aceras porque se veía que se podía reducir las calzadas, siempre reduciendo, claro, el transporte motorizado, ¿no? Pero porque se veía que realmente había una saturación de ese espacio público y una imposibilidad de incorporar, desde luego, al peatón de forma fundamental, pero incluso otros modos, no, como puede ser la bici, o otros modos menos agresivos y no motorizados. El color naranja tenía que ver con eso, ajustes funcionales que nos permitían rediseñar, el verde el templado del tráfico, incluso el aumento, ¿no? Del espacio destinado o la reducción del espacio destinado al tráfico para incorporar en esas áreas que incluso está casi sobredimensionada, ¿no? El espacio de la calzada, pues otros usos alternativos que no solo tienen que ver con el ocio, pero también que siempre ocupan el espacio de la calzada y que impiden el tránsito peatonal, pero que también podían ser pequeñas zonas de estancia, pequeñas zonas de actividad de otro tipo, lúdica, etcétera, etcétera, que era para que digamos, el ciudadano pudiese apropiarse de ese espacio, ¿no? Bueno, un poco de una manera breve, ya no quiero seguir porque yo creo que esto lo que apetece o que me apetece es más entrar en el debate, pero sí que os quería como incorporar esta, bueno, pues esta reflexión un poco más genérica que nos venía a plantear para terminar, bueno, como yo creo que una de las principales preguntas en todo esto es efectivamente la movilidad en estos momentos se ha convertido como en el gran problema porque hemos construido un modelo que no tiene ningún sentido. Y además de plantearnos alternativas, mejora de la movilidad o modos de movilidad más sostenibles, la primera cuestión es preguntarnos para qué nos estamos moviendo, para quién nos estamos moviendo, porque claro, determinados modos ya sabemos que favorecen a determinados grupos frente a otros más vulnerables y quedan fuera, ¿no? Quien no conduce, quien tiene problemas de movilidad, quien tiene una determinada edad hacia arriba o hacia abajo, quien tiene en un momento dado dificultades y sin embargo lo que nos planteamos es darle una vuelta a nuestro modelo de ciudad y recuperar ese espacio de la proximidad, ese espacio donde las necesidades más básicas las podemos satisfacer en el entorno más cercano y la movilidad hacia otras partes de la ciudad realmente se convierta en una opción o una elección para determinadas personas, pero no en una obligación y una necesidad, porque nos complica, además de ser absolutamente ineficaz, provocar problemas ambientales claros, es que además es, pues desde luego, discriminatoria, y fundamentalmente nos hace perder el control de nuestro espacio y de nuestro tiempo. Nada más, con esto yo creo que ya dejo de compartir y seguimos. Pues, perfecto, Isabel, muchísimas gracias. Nada. Ha estado, yo creo, genial. Se han tocado muchos de los temas que teníamos
que teníamos previsto abordar. Y lo único, digamos que nuestro segundo invitado, que ya lo tuvisteis el otro día, es Adrián Fernández, coordinador de movilidad de Greenpeace España, y como yo digo siempre, casi igual de valioso o más, es que es vecino del barrio y del distrito y sabe perfectamente cuáles son los problemas de nuestro barrio. No sé si quieres presentar algo para hacerle también. Sí, si puedes habilitarme la función, te lo agradezco. Bien, pero mientras Ahí lo tanto, tienes. Sí. perfecto. Un segundito. Ahora lo tienes. Vale, genial. Bueno, todavía no lo voy a compartir. Mi intervención va a ser muy breve, primero porque hoy sí que me quito totalmente el gorro de la campaña de Greenpeace. Hoy vengo más como conocedor del distrito y sobre todo porque me gustaría aterrizar todo lo que ha contado Isabel, especialmente en la parte de la propuesta de intervenciones, si lo trasladamos a casos concretos del terreno, que seguro que todos conocéis, y a partir de ahí abrimos el debate. O sea, que va a ser una intervención muy cortita, simplemente para hacer esa función de trasladar y también trasladar algunos temas que fueron muy interesantes en la sesión del Puente de Vallecas de la semana pasada y yo creo que se quedaron pendientes y merece la pena darle un poquito más de enfoque. Lo primero, tendemos a ser muy pesimistas y cuando traiga los casos pues nos vamos a echar a llorar, pero yo quería recalcar el hecho del factor positivo y la fortaleza que tiene el distrito a la hora de analizar el reparto modal. Es decir, si tenemos un alto porcentaje de gente que va en transporte público y que por desgracia en muchos casos será en población cautiva que no pueda permitirse un coche, pero eso también es una fortaleza a la hora de movernos y que nos evita en un distrito que tiene tantísima dependencia de empleadores fuera del distrito, que tiene que irse a desplazar a otros puntos de la comunidad para trabajar. Imaginemos, ¿no?, que toda esa gente que se mueve en la línea 1 o se mueve en cercanías o se mueve en autobús, tuviéramos que coger el coche para hacer esos desplazamientos laborales, que no son teletrabajables además en la mayoría de los casos. Entonces, partiendo de ese punto positivo de que somos un distrito que anda mucho, que utiliza mucho el transporte público y que el coche, aunque no lo parezca, es minoritario, sí que cuestiono, o desde luego, desde que estoy aquí, lamento que las intervenciones que se han realizado, incluso cuando siempre nos quejamos de la falta de inversión, pero es que cuando ha habido inversión parece que tampoco hemos sido capaces de llevarla de la forma correcta. Y en el caso que comentaba Isabel de la dotación de espacios abiertos y de espacios peatonales en función de la superficie construida, parece como que nos gusta meter dinero en repetir errores. Entonces voy a compartir un segundo 3 casos concretos, tampoco quiero enrollarme mucho más. Muy bien. Estáis viendo Martínez de la Riva, ya cerquita del Boulevard. Hace apenas un año o un par de años, os sonará, se hizo una intervención coincidiendo con una reordenación de calles. Así estaba antes y así está ahora. Y es como, joder, no llegamos a terminar de conseguir una plaza para que la gente pueda estar tranquilamente al lado de esa fuente, que tenemos que dejar un vial en sentido contrario que no lleva a ninguna parte porque no hemos sido capaces de lograr un espacio peatonal decente. Mismo ejemplo a pocos metros. Esto es Portazgo, el metro de Portazgo antes, frente al estadio de Vallecas. Había 10 plazas de aparcamiento de 10 coches que inutilizaban uno de los pocos espacios abiertos que hay en esa pieza urbanística frente al estadio, justo cerca del mercado de Numancia. Se hicieron las obras de metro, se cerró todo el espacio, se acabaron las obras de metro para instalar un ascensor y nos encontramos con que la han dejado en 5 plazas y no hemos sido capaces de aprovechar una intervención en la que se levantaba la plaza entera para dotar de otro espacio estancial. Es decir, tenemos que garantizar que cualquier espacio que tenga potencial estancial hay que dedicarlo a aparcar, pero incluso mal hecho, porque esas 5 plazas que veis en la imagen de aparcamiento las podríamos haber llevado al eje de la calle y hubiéramos ganado espacio. Y no que hemos hecho ahí una especie de apartadero al lado de la rejilla de ventilación, que yo la verdad no sé si tendrá alguna razón de ser por las obras de metro, pero desde que lo hicieron es que no le encuentro explicación cómo hemos podido dejar pasar esta oportunidad de tener un espacio de calidad en un eje como es la Albufera. 2 casos muy rápidos que nos permiten entroncar con otro debate. Calles que se aparca mal,
por falta de estacionamiento. Esto es Valderrivas abajo, en Peñaprieta, que es ese efecto barrera del que hablábamos antes por la falta de, bueno, por la frontera de la zona SER. Está prohibido aparcar, está señalizado, se aparca, evidentemente, porque no hay espacio de aparcamiento. Y esta situación, a quien más perjudica además, es a quien está aparcando y no le queda más remedio porque se encuentra en una situación de inseguridad jurídica. Si recibe un golpe o el vehículo es dañado, la aseguradora bien puede decir que ese vehículo estaba mal estacionado, a pesar de que de facto esto sea una zona de aparcamiento. Yo lo que, desde mi punto de vista, lo que pido es que esa zona en la que está prohibido aparcar, a pesar de que hay cubos de basura, como se ve en la parte derecha, que se ordene adecuadamente en una de las muchas operaciones de asfalto que hemos visto este verano, donde hemos visto calles enteras en todo el distrito que se han levantado, se han asfaltado, se han vuelto a pintar y se ha mantenido una ordenación que a todas luces no estaba respondiendo al uso que se le estaba dando a la calle. Es decir, los coches han vuelto a aparcar mal donde antes ya aparcaban mal y parece que nadie en esta Junta de Distrito se ha preocupado en revisar si ese es el uso que le queremos dar. Último ejemplo, me voy un poquito más arriba, Antonio Folgueras, cerca de Palacio de Fafó. Calle de doble sentido. Prohibido aparcar en los dos lados de la calle, junto a un colegio. Prohibido aparcar, pero los propios cubos de basura también incumplen esa ordenación viaria. De verdad, nadie en el ayuntamiento se está dando cuenta de que esto está mal y podría estar bien y bastaría a lo mejor habilitar un carril por sentido en vez de estos dos carriles y hacer una ordenación que nos permitiera tener más plazas de aparcamiento reguladas y que permitiera más espacio peatonal y espacios de calidad. O sea, he traído 4 ejemplos, además, que es que se me han venido a la cabeza esta tarde. No os penséis que me he tenido que patear el distrito. Y esta cuestión de la ordenación, o sea, hay un debate abierto que es evidente, que es el del aparcamiento, el espacio para aparcar o el espacio para estar. A mí, si me preguntan mi opinión personal, que no tengo coche, pues evidentemente me pondría a levantar plazas de aparcamiento, pero yo entiendo también de que estamos en un distrito con una serie de carencias de dotación de aparcamientos en los edificios, especialmente en aquellas zonas donde no hay plazas de garaje, donde los aparcamientos de residentes no han resuelto el problema, y lo que pido no es ni más ni menos aparcamiento, pido ordenación. Pido que las plazas para aparcar no sean infracciones flagrantes como las de la imagen, pero de facto sean espacios de aparcamiento, sino que haya una ordenación que empiece por el espacio para el peatón, que es prioritario, y seguidamente dé espacio al resto de usos de la vía, como sucede como sucede en las zonas reguladas de la ciudad, donde esta serie de situaciones serían inconcebibles porque hay controladores de SER. Tenemos la propuesta de la STAF, que está siempre ahí en el aire, las zonas de aparcamiento vecinal, y hay muchos vecinos y vecinas que nos dicen con razón que en unas zonas donde existe una carencia de plazas de residentes, especialmente por las noches, las STAF no resuelven el problema, porque no evitan los aparcamientos de visitantes, sino que son aparcamientos de residentes en el distrito, y por tanto seguiríamos teniendo una situación de sobresaturación. Bueno, yo creo que las STAF primero ponen algo de orden en este sin Dios, que es la ordenación viaria del distrito. Evitan también ese efecto barrera que se da en las zonas más próximas a la M30, como la foto de Peñaprieta, donde ahí sí que hay un importante efecto de vehículos que vienen y aparcan lo más cerca posible, aunque no tienen su destino dentro del puente. Y también evita situaciones de coches abandonados y de indisciplina generalizada, que a veces es perjudicial, sobre todo cuando se aparca encima de aceras o en pasos de peatones, o en general en zonas donde se perjudica al resto de usuarios de la vía. Me he calentado un poquito, yo creo, hablando pero es que veo coches mal aparcados y ya me caliento muchísimo. Para acabar con una cosa más amable, otro tema que salió la semana pasada, con las soluciones de transporte público, es evidente que hay muchas carencias. Se ha hablado de línea circular de metro, de servicios de transporte que podrían faltar, de ampliaciones de cercanías, la estación de Montiguelo, que está siempre como en permanente demanda. Yo soy más táctico y ahora mismo centraría los esfuerzos en una situación que además no va a haber
dotación presupuestaria para construir grandes infraestructuras, centraría los esfuerzos en soluciones a corto plazo como pueda ser el autobús y las grandes carencias que tiene el autobús, no tanto por falta de servicios, sino porque creo que se dijo la semana pasada que la red de autobuses tiene que dejar de ser una herencia de principios del siglo XX como la que tenemos actualmente. Es decir, las líneas de autobús de Vallecas son las mismas que hace 50 años, con ligeros cambios. Si alguno no lo sabe, por ejemplo, todas las líneas que empiezan por 5, el 54, el 56, el 57, son directamente herederas de los trolebuses que dejaron de circular en Vallecas en los años 60. O sea, este es el nivel de planificación que tiene el Consorcio de Transportes, que no es más que heredar líneas y no atender a las necesidades de movilidad del distrito, que como hemos podido comprobar en la encuesta de movilidad que ha publicado el consorcio, pues han cambiado, los puestos de trabajo han cambiado, la gente ya no trabaja exclusivamente del centro de Madrid, sino que los puestos de trabajo también se han deslocalizado y han salido a las afueras, y yo creo que hay una serie de medidas que basadas en el autobús, se habló de la M35 de autobuses como una solución, que ahora mismo no tenemos ningún eje de autobús que pueda hacer todo el eje de Pablo Neruda y Fuente Carrantona de forma eficaz. Seguro que hay otras muchas opciones y podemos comentarlas, pero ya digo que desde mi punto de vista recalco en el papel del autobús como complemento al metro y a las cercanías que ya tenemos y que pueden funcionar mejor, pero que son arterias estructurales de nuestra movilidad. Tiene que ser la pieza fundamental para mejorar la movilidad en el distrito de Puente. Y bueno, yo aquí lanzo la piedra, dejo el debate y ahora nos toca al resto de participantes a que podamos seguir comentando, preguntando y aportando opiniones, que creo que puede dar muchísimo que hablar. Rubén, ahí me dice que hay personas en sala de espera. No sé si te puedo devolver el control. Un momentito. Perdona, Adri, que tengo yo el control, lo que tenía silenciado era el micrófono. Perfecto. Y nada, ya estamos de vuelta. Y nada, lo único a los compañeros que se han unido ahora, pues nada, daros la bienvenida en este ratito que vamos a aprovechar. No sé, aquí me correspondía empezar el otro día. ¿Empezaste tú, César? Sí, bueno, no me acuerdo, la verdad. Pues si quieres, nos acompañan como el otro día los representantes del Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal de Más Madrid. Nosotros os decimos lo mismo de siempre, usamos las invitaciones a todos los grupos políticos y encantados los que se quieran sumar con nosotros. En este caso bueno, podemos tener a los mismos invitados del otro día que nos van a hacer un poco un panorama general de la movilidad en el barrio y después abrimos ya el turno de debate o de preguntas que tengáis. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a la mesa TEMA por invitarnos a este acto. Yo querría dar unos datos, unas pinceladas y algo rápido sobre lo que es el uso del espacio urbano y cómo en nuestro territorio, en la ciudad de Puente de Vallecas, necesita unas transformaciones. En este caso, nuestro territorio tiene unas zonas que son los cascos históricos, que todos conocemos, San Diego, Numancia, la zona baja de Numancia, y hay otros cascos que tienen otras fechas. Esto vamos a situarnos más o menos que son las ciudades anteriores a los años 70 de la ciudad de Puente de Vallecas, que ha sufrido unas evoluciones y sus cascos son irregulares y tienen pocas opciones del espacio, la movilidad peatonal. Son ciudades en las cuales el vehículo lo tiene invadido estas calles y los peatones, los anchos de acera no cumplen la normativa actual. Es una ley que obliga desde el año 2007, que ya obligatoriamente en el 2007, que esas calles tuviesen unas adaptaciones, y en este distrito pues no ha tenido la suerte o la evolución de estas calles que se han sufrido otras zonas de Madrid. Otro barrio, por ejemplo, un ejemplo sencillo, el barrio de Chueca, en el distrito centro, que 13 calles fueron adaptadas hace 3 años, y el barrio de San Diego pues no tuvo la suerte de participar en esas remodelaciones. Es verdad que no solo es San Diego,
tenemos que los cascos históricos de las zonas históricas de Madrid, Fuencarral, Aravaca, Puente Villa, me dejaré seguro alguno más por ahí, Vicálvaro, por supuesto, pues son calles de unas tramas irregulares que requieren una ampliación importante para ir convirtiéndose en lo que tienen que ser, zonas de vía calzada única en la cual la acera y la calzada sea una sola superficie y que tenga prioridad residencial. O sea, que la prioridad sea de los vecinos andando, no tanto de los vehículos, salvo las calles principales a las cuales por perturbación del transporte público no se puede actuar sobre los mismos. Ese es un punto que diría que los casos históricos, en este caso, necesitan ese tipo de actuaciones. Luego tenemos en Puente Vallecas, debido a que el mercado no tiene la necesidad de desarrollar este territorio, tenemos que hay unos APIs que estamos hablando del año 85, del Plan General del año 85, que no han sufrido modificación. Voy a dar un ejemplo sencillo. Sierra Toledana, Puerto Canfrán, para el enlace con la avenida de Albufera. Esto está diseñado desde el año 85 y en el otro lado en Palmaría con Moratalá. Estamos hablando que han pasado 85, han pasado fácil 30 y tantos años y no se ha conseguido todavía que algo tan simple como Sierra Toledana se acabe. Tenemos ahí una cosa, de estas cosas curiosas de estos territorios, que es una cosa que es la ley de explotación forzada. Nos encontramos en tramos viarios de cascos históricos que para conseguir eliminar un edificio que impide que la ciudadanía y podamos desarrollar los territorios, pues tenemos 40 50 años para expropiar ciertos edificios que hay que buscar leyes de expropiación forzada que permitiesen que estas ciudades, estas transformaciones fuesen más rápidas. Es un ejemplo aquí, hay otras ciudades que sí están trabajando ya en ello, por ejemplo, sobre todo la vivienda, pero a nivel urbano ciertos territorios no consiguen esa evolución a la velocidad que nos gustaría. Para conseguir estos territorios en los cuales consigue, si buscan los APIs del año 85, veréis que hay tramas en Puente Vallecas que no han conseguido evoluciones. Y tenemos esas casas en medio que llevan toda la vida y que nadie las ha tirado porque no tienen superficie o porque el mercado no ha considerado necesario expropiarlas. Y tenemos solares abandonados que no son de nadie. Y nos encontramos, sobre todo en estos territorios nuestros, que es una cosa, es un problema bastante grave en San Diego, Numancia, pero incluso entre barrios como Entrevías, que tienen una problemática en algunas zonas. Otra solución que tenemos que buscar en estos barrios, hay un tema administrativo que nunca tiene solución, que sí es comunidad autónoma, Ayuntamiento de Madrid, que si terrenos privados, que son los interbloques. Otro problema que tenemos unos maravillosos carteles de la Comunidad de Madrid colocados, por ejemplo en Fontarrón, de que si van a acabar esas obras, y estamos hablando 25 años después que Fontarrón todavía no es municipal y no se pueden hacer las actuaciones, y sigue siendo ese intervalo que no acaba de ser de nunca. Este dato de interbloque no solo Fontarrón, lo tenemos en Pozo, Entrevías, por supuesto lo tiene Moratalaz, y en Madrid es un problema que tiene de este concepto de, porque es un espacio interbloque, que quiere decir que es un espacio que se podría convertir de calidad para disfrute de espacio público, urbano, para disfrute de los vecinos, sobre todo en sitios donde la necesidad del espacio es bastante importante. Otro último dato que no voy a enrollar mucho más porque quiero hacer el debate que quería recordar es como comenta ya nuestro compañero Adrián, que ha comentado de los TAD. Los TAD, es verdad que hay una cosa que nos falta siempre, es cruzar los datos entre matriculaciones, empadronamientos y necesidades de vehículos. Cuando tengamos esos datos cruzados y sepamos cuántos vehículos tenemos, qué edad tienen, tenemos que saber qué aparcamientos residentes necesitamos. Tiene que relacionar una cosa con otra. Los TAD, zona residencial. ¿Cuántos vehículos necesitamos para residentes en el territorio? Al mezclar esos datos sabremos qué entidades tienen residencial en nuestros territorios. Eso es importante. Un ejemplo yo creo que dejar aquí, hay en ciertas ciudades de España, que a la gente que lleva a chatarra su vehículo le dan un modo de transporte durante 2 años para toda su familia. Y eso facilita que puedan ciertas zonas tan pegadas al centro de Madrid como Numancia o San Diego, pues es que no necesitan vehículo para desplazarse por la ciudad y permite, pues bueno, que esas calles lleguen a la calidad que todos deseamos para que sean zonas estanciales donde la gente pueda disfrutar del espacio urbano donde no hay espacio para desarrollar. O ponemos personas o ponemos vehículos. Y en este caso la prioridad está clara, las personas. No voy a desarrollar porque quiero hablar y mi compañero del PSOE y que además hagamos un debate abierto. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, César, y yo creo que sin mucho más nos vamos a dar paso a Isidro, que ya estuvo con nosotros el pasado jueves.
Pues un verdadero placer estar hoy presencialmente con vosotros, después del susto que tuvimos el pasado jueves y que me impidió estar aquí en Alberto Sánchez. Quedó en eso, en un susto. Y bueno, hemos hablado ya de muchas cosas. El otro día decía, bueno, prácticamente cerrando. Bueno, hoy me toca cerrar. Con lo cual ya hemos hablado prácticamente de todo. Hablaba el compañero César de Más Madrid del problema jurídico. Pero es que el problema jurídico es mucho más grave. Es decir, ya no es el problema de los espacios interbloques que no se han recepcionado. Es que tenemos en el distrito zonas en las cuales directamente las fincas matrices del IBIMA no se han inmatriculado, con lo cual no se puede hacer nada. Están en un limbo que no son ni del ayuntamiento, ni de las comunidades de vecinos, ni del IBIMA, porque en el registro de la propiedad no existen, no se ha hecho la división. Con lo cual, estamos ahora mismo con el plan especial de mejora de los espacios interbloques y demás en el distrito que está en la Comunidad de Madrid. Se encuentra paralizado en estos momentos después del tema del coronavirus y no sabemos muy bien cómo vamos a abordarlo. ¿Problema de esto? Que es que estamos hablando de unas ordenaciones viarias propias de otra época. Zonas como Entrevías, tenemos calles con secciones de más de 5 metros por cada carril de tráfico. Es que eso es una pista de un aeropuerto prácticamente. Cuando un carril en una zona urbana no puede ir más allá de 3,50 metros. 5 metros, sección superior a la de una autopista, un carril de autopista. Pero bueno, yo no voy a abordar tanto movilidad peatonal, que ya hemos hablado mucho, condiciones de espacio urbano, que también hemos hablado mucho, sino más movilidad stricto sensu, es decir, autobuses, metro, etcétera, etcétera, que son los caballos de batalla que tenemos aquí en el barrio. Y el problema que tenemos, que es la inversión y la disponibilidad presupuestaria. Nosotros somos uno de los principales perjudicados por todo el tema del Metrosur. Yo siempre lo digo. Aquí había, en el Plan Regional de Estrategia Territorial del año 94, un plan que era una línea circular exterior de metro. No la línea 11, que se mete en la zona de Vallecas hacia adentro, sino una línea que recorría la Avenida de los Poblados, atravesaba Vallecas y salía por Pablo Neruda, Puente Carrantona, al eje de Arturo Soria. Esa línea, que estaba recogida en los planes, que estaba planificada, jamás se ejecutó. En cambio, se ejecutó el Metrosur, que tenía unos informes que no eran del todo positivos. Recordemos en aquella época todos los planteamientos que se realizaron en torno a si era mejor cerrar la línea C5, si era mejor utilizar el antiguo ferrocarril militar de campamento. Es decir, había posibilidades para dar otra solución a la zona del Metrosur. Se decidió gastarnos más de 1.500 millones de euros en hacer la obra del Metrosur. En cambio, la zona entre la M30 y la M40 en Madrid se quedó completamente desvestida. Estamos hablando de principios de este siglo. Llevamos 20 años. La situación sigue siendo la misma. Con una diferencia. Lo que antes eran zonas borde de Madrid, porque llegabas al pozo del Trío de Raimundo y de ahí hacia el este era campo. Llegabas a la zona justamente de la Gavia y ahí había trigales. A día de hoy hay pisos, hay viviendas, hay zonas residenciales. ¿Eso que genera? Más presión aún sobre las redes existentes, que son las mismas en gran medida que las que había a principios de los años 90, porque lo que se ha conseguido es alargarlas, pero no incrementar su capacidad. La propuesta que se hizo y además se ejecutó del nuevo sistema de señales de la línea 1, que iba a permitir 60 trenes a la vez en la línea, nunca jamás se supo. Nos gastamos el dinero en el sistema de señales, bueno, el PP se gastó el dinero en el sistema de señales y luego los trenes, unos de ellos los quitó, otros no tenemos conductores para sacarlos. Total, que seguimos teniendo problemas de capacidad muy importantes en la línea. Otro problema, la red de cercanías. Nosotros, como dije el otro día, tenemos una fuerte dependencia en la zona de Puente de Vallecas y en la zona de Villa de Vallecas de la red de cercanías, mientras que en el resto de Madrid un 13% de los usuarios utilizan la red de cercanías, nosotros estamos en el 23% de uso de la red de cercanías en nuestra movilidad cotidiana. Eso genera problemas evidentes cuando todos vamos a morir en la estación de Atocha, porque toda la red pasa por el túnel de Recoletos o por el túnel de Sol. ¿Eso qué nos genera? Pues una infradotación en la red, en la zona del corredor de Henares. Infradotación que se puede resolver perfectamente, es decir, hay soluciones, hay posibilidades. Una de ellas, muy clara, muy evidente, que necesita la colaboración entre las administraciones públicas, pero que se puede llevar a cabo y que no genera una gran cantidad de inversión, la conversión de la línea entre Atocha y San Fernando de Henares a línea de metro. Eso nos permitiría mejorar la conexión con la línea 6, porque podríamos hacer una conexión en Méndez Álvaro, abordar la estación de Montigueldo,
resolver el problema de comunicación del cocherón de la Villa, que podríamos poner en marcha la antigua estación de Villa de Vallecas con modificaciones mínimas y garantizar un servicio en todo el corredor de Benares entre San Fernando y Madrid de metro, con capacidad de metro. Realmente, el vecino de Vallecas, desde que se reestructuró la red de cercanías, va a morir a Atocha o, en el mejor de los casos, al túnel de Recoletos, porque gran parte de la oferta finaliza su recorrido en la estación de Chamartín. Con lo cual, llegados a Atocha, es mejor tener la posibilidad de transbordar en Atocha y tener una frecuencia de 2, 3, 5 minutos que no tener los intervalos que tenemos ahora mismo, que en muchos casos y fuera de la hora punta se van a 10 minutos entre trenes, lo cual genera unos claros muy importantes en la línea. No estamos hablando de una inversión mínima, se puede hacer mañana, se puede hacer un acuerdo de comodato entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid para operar la línea de ese modo, incluso el Ministerio de Fomento se puede hacer. Es una cuestión de voluntad política. Dicho lo cual, tenemos otros problemas muy evidentes en el distrito, como la red de la MT. La red de la MT en su conexión transversal con otras zonas de la ciudad. Porque, como bien decía César y como bien decía Adri, la red no se ha tocado en 50 años prácticamente. Hemos ido heredando capa sobre capa de la red. El último gran cambio que se hizo en la red de la MT en el distrito de Puente de Vallecas fue con la inauguración del metro a Miguel Hernández en el año 94. Desde el año 94 no se ha tocado nada en la red del distrito. Lo único que se ha tocado, bueno, miento, sí, se amplió la línea 10 a la estación del Pozo de aquella manera, dejándolo colgado entre comillas, porque no llega a entrar al intercambiador de la estación del Pozo. Hay que coger el plano de Madrid y el plano de Vallecas en blanco y empezar a tirar líneas nuevas de la MT, igual que hay que hacer lo mismo con los búhos. Es decir, no tiene ningún sentido la estructuración que tenemos. Al final, ¿qué estamos hablando? De voluntad política. Voluntad política que el PP, durante los últimos 25 años que lleva gobernando la Comunidad de Madrid, no ha tenido. Y no ha tenido porque desde los colectivos sociales del distrito se le han hecho llegar infinidad de propuestas, pero infinidad de propuestas. Y no se ha abordado ninguna. La última y más sangrante que tenemos encima de la mesa, la prolongación de la línea 11. La prolongación de la línea 11 va a morir a Conde de Casal. Con el saco de maniobras acaba prácticamente debajo del puente de Doña Carlota. ¿Qué cuesta ampliar la prolongación de la línea 11? 500 metros, 300 metros, 400 metros. Y dotar al barrio de Doña Carlota de una conexión de metro que está ahora mismo alejado de todo, porque el metro de Nueva Numancia está lejos, el metro de la Estrella o Vinateros está lejos y el metro de Conde de Casal tiene una accesibilidad muy mala por un puente que está en unas condiciones muy precarias. ¿Qué cuesta hacer una ampliación para dar esa conexión? ¿Qué estamos hablando? ¿20 millones? ¿30 millones de euros? Hombre, sobre el presupuesto de una línea de metro entera, que son 400 o 450 millones de euros como mínimo, pues estamos hablando de un margen muy pequeño para el beneficio que se puede generar. Bueno, esto ni está ni en los planes actuales ni futuros, porque en ninguno de los estudios informativos de prolongación de la línea 11 se recoge una estación en la zona de Doña Carlota. Es decir, con eso lo decimos todo. Voy más allá. La línea 8, que muere en nuevos ministerios. Desde el año 72 hay un plan para prolongar la línea 8 hasta el distrito de Puente de Vallecas. El año 72, estamos a punto de cumplir 50 años. No se ha abordado. Falta de voluntad política, falta de medios. Históricamente se han ido reproduciendo las faltas. Pero la realidad es que el metro ha ido llegando a muchos sitios, los cuales tienen una demanda más que dudosa. Por ejemplo, la zona de Coslada, el metro este. Luego tenemos otras líneas que tienen demanda de parada de autobús, como la línea 11 en la zona de La Fortuna, que hasta la Unión Europea nos pegó un tirón de las orejas. Y aquí en Puente de Vallecas, con 240.000 habitantes, seguimos con la misma línea 1 que teníamos en 1923 cuando se inauguró la estación del Puente de Vallecas. Es decir, ese es el problema que tenemos de fondo. Al final, en el distrito, tenemos que ir todos juntos de la mano para buscar soluciones, porque lo que los vecinos nos reclaman es eso, soluciones. No podemos estar tirándonos los trastos a la cabeza diciendo que X o Y o Z. Por ejemplo, la M35 de los autobuses. Es una solución que como punto de partida es buena. Es buena porque nos resuelve el problema de la conexión transversal con Moratalaz, con San Blas, con Ciudad Lineal. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de zonas en las cuales es complicado
modificar la sección, porque en Madrid Sur no hay problema de aparcamiento, pero en el momento que subimos un poquito más hacia arriba, hacia la zona de Miguel Hernández, ya encontramos esos problemas, porque hay varias colonias municipales que no tienen disponibilidad de plazas. Ahí hay que cruzar los datos, como bien se ha dicho anteriormente. Necesitamos esos estudios, necesitamos esos planteamientos para poder abordar una solución. Y por mi parte, poco más. Ahora lo que es enriquecedor es el debate que comienza ahora entre todos los que estéis conectados, entre la veintena de participantes que tenemos ahora mismo en línea. Y yo me callo, me retiro, os cedo la palabra y empecemos el debate, que es lo verdaderamente enriquecedor. Muchas gracias, Isidro. Antes, bueno, si queréis, ya os decimos que la dinámica que queríamos tener hoy es un poquito más participativa, incluso si por temas de conexión y todo podría ir bien, incluso